pregunta sobre la fórmula de Lacan del padre a lo peor. ¿Qué podría significar lo peor? Por supuesto, es una formulación provocadora, Sí. irónica. Lo primero que interroga es la creencia en que pasar del régimen de la garantía del padre a otro régimen de funcionamiento sería una liberación. El tema de la liberación, el tema del progreso, el tema del cambio, son figuras que, si se puede decir, hacen parte de la religión laica que se fundamentan en un supuesto sentido, orientación de la historia en la misma dirección. Lacan es muy irónico sobre esta perspectiva que considera como una creencia, y él más bien mantiene su idea de que la historia demuestra que todo, como él dice, es librado a la contingencia. Pero, como siempre, Lacan añade, pero no sin ser calculable. Porque para él el cálculo es vinculado más bien a lo que no ocurre, a lo que se ausencia, a lo que desaparece como el sujeto, como en su fantasma. En este sentido, primer momento es ironía a la temática de la liberación. Pero en otra dirección es también acentuar el hecho de que hay ninguna nostalgia a lo que fue el régimen del otro bajo la garantía del padre. Esto nos produjo un número de pequeños padres de las naciones que condujeron una serie de catástrofes históricas, de las cuales hemos salido al final del siglo XX un poco aturdidos. Así que ninguna nostalgia también para designar lo que va a ocurrir. Y este peor, que es una figura del goce, del nuevo régimen del goce, también designarlo así es una ironía a lo que eran los sueños tipo años finales de los 60 e inicio de los 70, de que el acceso a un goce sin límite era un ideal de los nuevos tiempos y que había que sostener. Hubo encarnaciones en todas las regiones del mundo, en América, en Europa, etcétera, de estas variaciones sobre cosas. En la civilización en que estamos con precisamente el goce sin límite de las adicciones y el poder, vemos cómo la civilización se transforma con el poder de las drogas y con la industrialización de las drogas. Se ve cuando esto que efectivamente designar un goce sin límites como peor no es sin fundamentación. Así que, como el ser en Aristóteles, el peor se dice en Lacan en muchos sentidos
que apuntan a este cristal, digamos, del goce y estas variaciones de significación cuando utilizamos nosotros la palabra. Su segunda pregunta era sobre la desidentificación de los sujetos. Se puede decir desidentificación y al mismo tiempo tener en cuenta que estamos en un mundo más fragmentado. Es decir, grandes identificaciones se deshacen, pero lo que se reconstituye sin fin son comunitarismos que pueden tomar distintas variaciones, y esto dependiendo del régimen de la política, porque si hay un discurso en el cual se manejan las identificaciones, es la política como tal, que es el discurso que utiliza los efectos subjetivos a partir de las identificaciones. Mientras que, efectivamente, el análisis, lo que se considera es más bien los efectos subjetivos, más bien de desidentificación. Entonces, se puede decir que a un cierto nivel, los sujetos que llegan a los analistas, los que acuden ahora, son desidentificados, y que esto anticipa sobre un cierto trabajo analítico, cuando había antes que desapretar del otro estas identificaciones. Pero no es lo mismo, no es el mismo tipo de desidentificación a partir del discurso del amor, a partir del discurso analítico. Y esto es la investigación clínica como tal, es la experiencia analítica como tal, que puede dar cuenta de que no es el mismo tipo de desidentificación cuando el sujeto ha utilizado la ficción del nombre del padre para él durante la experiencia analítica y después se pasa de ella. No olvidar que nuestra gran lógica no es una dialéctica orientada bajo el modo hegeliano, digamos, más o menos. Nuestra lógica es el usar el nombre del padre para pasarse de él, sí, y el no ser incautos. No incautos. Más bien, es decir, hay que ser, digamos, creyentes durante un cierto tiempo de los semblantes de las ficciones necesarias. No pensar que sería un ideal de ser los puros incautos de los semblantes. Más bien al revés. Lacan construye una lógica del uso de los semblantes para producir la desidentificación de la buena manera, la que no nos deja perdidos en el mundo, solo gritando por una llamada a una figura de los dioses oscuros, otra versión de lo peor.